Oigan, qué bonito estaban cantando, ¿ah? Qué coro tan bonito hicieron ustedes hoy. Bueno, siempre, pero es que hoy me dediqué a escucharlos y estaba precioso. Bien. Hemos estado hablando acerca de la iglesia, crecimiento integral de la iglesia. Y el primer domingo, ¿de qué hablamos? El primer domingo, ¿de qué hablamos? Primer domingo de abril. Hablamos de aquel a quien ofendemos cuando pecamos. Luego, hablamos de los servidores que Dios puso en la iglesia para capacitarnos a los santos para estar preparados para su obra. Y cuando decimos preparados para su obra, no estamos diciendo para que sean pastores todos, ojalá si fuera, para que sean misioneros todos, mejor aún, para que sean evangelistas todos, también, pero que estemos todos preparados para predicar a Jesucristo y para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Para eso son los servidores de la iglesia. Después comenzamos a hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si esta cosa hoy me ayuda. Ok, sí. Muy bien. Y hablamos de que en la iglesia había que dejar establecido una diferencia con respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios en esta época, en esta era de la gracia, se llama los redimidos por Cristo, dentro del cual está la iglesia. No es que Dios haya desechado a Israel. Dios tiene un programa con Israel. Y hay algo muy bonito que me mandó el pastor Tony Blanco, un señor que está sentado por allá, acerca de que cuando Dios trabajaba con Israel, la gloria de Dios habitaba en el templo, en el tabernáculo, en un lugarcito especial. Pero hoy, ¿dónde habita? En nosotros habita, permítame. Muy bien, hoy habita en nosotros. Pero voy a pedirle a Tony que se tome un par de minutos y nos lo explique en sus palabras, porque la idea fue suya, mi hermano. Y creo que usted es el mejor para expresarlo. Recuerden que esto es clase, así que puedo pedir ayuda yo también, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar y yo puedo pedir ayuda. Gracias, hermano Eric. La próxima vez le pongo un paréntesis. No lo use. No, de verdad que para mí este tema es sumamente importante, pero sumamente importante, porque todavía la iglesia está encerrada en 4 paredes. Todavía la iglesia de Jesucristo sigue metida en 4 paredes y sigue buscando un lugar santísimo, donde está la batería, donde está todo eso. Y creemos que solamente los que son hijos de Dios pueden pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es santísimo. Dios guarde a los niños brinquen, Dios guarde a los niños coman o agua. En el templo muy parecido, pero nosotros hoy somos hijos de Dios. No cristianos. Yo le digo a la gente, el cristiano es el que cree o piensa que cree, pero el Hijo de Dios es el que tiene a Jesucristo en su corazón. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre ser un cristiano y ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios, Cristo, Jesús, su gloria habita en su corazón. Por lo tanto,
la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo fue trasladado al corazón de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios caminara por todos los lugares donde Jesús tenía que llegar y poder salvar a los que tenía que salvar. O sea, el mensaje ya no era vamos al lugar santísimo para ver la gloria de Dios. Ahora el mensaje cambió. Vamos a la iglesia, los hijos de Dios van a la calle. ¿Para qué? Para que vean la gloria de Dios en mí. Para que yo sea la referencia del Dios que andan buscando. Para que en mí vean a ese Dios que ama, ese Dios que salva, ese Dios que trae milagros, ese Dios que provee. Y eso, hermanos, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces preferimos no pensarlo de esa forma, pero qué torta, no se puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ahora somos la gloria de Dios caminando en este pueblo, Cartago. Usted podría decir, pastor, pero eso es mucho atrevimiento. Eso es mucho atrevimiento. Pues es lo que dice la Biblia, que toda la plenitud de la gloria de Dios habitó en Cristo y Él en nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, básicamente esta es la idea. Quien lleva la gloria de Dios es usted y yo como hijos de Dios. Eso me tiene que hacer reflexionar. Y si no me hace clic en el cerebro, no me va a bajar el corazón tampoco. Gracias, hermano. Gracias, hermano Tony. Bien, entonces, mis hermanos, los judíos veían el templo como el lugar donde Dios habitaba. Dios nos ve a nosotros como el lugar donde Él habita. El asunto es, cuando nosotros andamos afuera, ¿qué ven los de afuera? ¿Glorifican a Dios por nosotros? ¿O nos critican por nuestros actos? ¿Nos ven como hijos de Dios diferentes de los demás? ¿O nos ven como hipócritas, diciendo una cosa y haciendo otra? La palabra eclesía, que aparece ahí, voy, hermanita, significa llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Llamados fuera, pero ¿fuera de dónde? Fuera de todo aquello que ya no glorifica a Dios, y hemos sido santificados, separados para Él, para glorificarle. ¿Okay? Los hermanos que quieran la presentación completa o las presentaciones completas y también el estudio hecho, me pueden escribir y yo se los voy a enviar. Hoy es la última clase, entonces ya yo se los envío a ustedes, a su teléfono, a los que me lo pidan, se lo envío completo. Perdón, hermana Bernardita. Sí, buenos días a todos. Esto que se acaba de decir de que uno tiene que tener cuidado, digamos, afuera. Ahora en Semana Santa andaba yo de un familiar y todavía me siento avergonzada, les soy sincera, todavía me siento avergonzada porque estábamos hablando de la palabra de Dios, pero ellos son católicos. Pero a veces uno cree que porque son católicos uno no, y yo creo que ahí es donde va que Dios por medio de cualquier persona le habla a uno, siempre y cuando uno como quiera tomarlo. Y me dijo, y me siento avergonzada todavía, yo sé que yo tengo que cambiar eso. Me dice, es que usted habla de tal y tal cosa, no voy a decir qué era, y usted lo hace, y usted va a la iglesia. Entonces yo me di cuenta ahí que a veces uno se cuida, digamos que, ay, que veo a tal hermano, que voy a cuidarme porque estoy haciendo tal cosa y no quiero que me vea para que después no haga comentarios en la iglesia. Y no tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, es de la gente de afuera. Y pienso que tal vez a veces por eso nos es difícil que alguien crea que Cristo vive en nosotros,
por las actitudes que nosotros tenemos, y a veces porque ellos son católicos uno no se cuida. No es que tampoco tiene que andarse cuidando, porque si uno tiene la palabra de Dios en el corazón, uno tiene que vivir como Él vivió, o por lo menos tratar de asemejarse como Él vivió, pero sí tenemos que cuidarnos en eso, porque la gente, tanto sean creyentes o no creyentes, se fijan en lo que nosotros hacemos. Y yo le digo, todavía me siento avergonzada y le he pedido perdón a Dios porque yo no me había dado cuenta de eso hasta ese día que me lo dijeron. Muy bien, gracias. Bueno, yo también he hecho cosas de las que no me siento precisamente orgulloso, ¿verdad? Y cuando me acuerdo también me avergüenzo. Pero hay una cosa que tenemos que entender como hijos de Dios. Sabemos que hemos pecado, sabemos que somos pecadores, pero sí necesitamos mantener una vida congruente con lo que predicamos. ¿Ok? El templo es un lugar en donde nos reunimos. Y donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está Él en medio de nosotros. Pero cuando yo ando solo por ahí, Él va conmigo. No va conmigo en el carro, va conmigo. Va con usted. El cuerpo de Cristo somos nosotros, una unidad orgánica que debe trabajar unida. Hablando de eso, gracias a los hermanos que nos acompañaron ayer en la evangelización. Fuimos al Parque de San Rafael. Hubo una señora que aceptó al Señor y además dejó su contacto para que le busquemos también para consejería, y ojalá que pronto ya pueda venir a la iglesia. Hubo un señor con el que se cometió una injusticia gravísima en su trabajo. Él cometió un error, lo magnificaron el error y después de 25 años en la empresa lo echaron sin nada. Sin nada. Aparentemente de manera fraudulenta lo echaron. Él no aceptó al Señor. Dijo que no, pero se llevó el mensaje. Escuchó todo el plan de salvación que le dio mi hermano Rigoberto junto conmigo. Y cuando él hablaba con nosotros, sus lágrimas corrían por su cara. Quizá él no se sentía lo bastante limpio para aceptar a Jesús. No sé qué pasó con él. Parecía estar preparado, listo para entender, listo para aceptar. Pero al final dijo que no. Pero ¿sabe, mi hermano? Nuestra responsabilidad no era que él aceptara a Cristo. Nuestra responsabilidad era que él recibiera el Evangelio de Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo debe estar trabajando en ese corazón. Y en todos los corazones que contactamos ayer. Bien. La iglesia, la novia de Cristo, es aquella que va a estar en las bodas del Cordero. Y Él se la va a presentar a sí mismo, pura y sin mancha. Pura y sin mancha, como si nunca hubiera pecado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama perdón. Perdón absoluto. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros perdonar? ¿Sabe? No voy a decir quiénes, pero algunos de mis familiares en algún momento hicieron cosas que me lastimaron. Y viví años. Pero estoy hablando no de un año, no de 2, sino de 20 o de 30 años, en los cuales recordaba aquellas cosas y me llenaba de ira, me llenaba de dolor, me llenaba de amargura, hasta que alguien me enseñó que yo no había perdonado. Cristo no es así. El Padre no es así.
Dios Padre sabe cómo nos ve en este momento, sentados a su diestra en los lugares celestiales. Para Él estamos allá. Esto es pasajero. Pero mientras estemos aquí, este libro dice que tenemos que andar como luminares en el mundo y que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vea que nuestras buenas obras no son para mantener nuestra salvación. No, la salvación depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nuestras buenas obras son para que las vean los de afuera y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para revelarnos como hijos de Dios a los de afuera? Porque aquí estamos muy cómodos. Aquí está muy bonito. Vieran qué fácil es predicarle a ustedes. No, en serio. Mira qué fácil es predicarle a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes creen lo mismo que yo. Así de sencillo. Porque ustedes no me conocen como me conocen mis hermanos o mis primos o mis tías o mi mamá o mi papá. Por eso predicarles a ustedes es fácil. Predicarles a ellos ya no tanto. Ustedes, salvo por una sola persona aquí en esta sala, que no voy a decir quién es, ustedes no saben cuáles botones apretar para sacar lo peor de mí. Pero ellos sí saben. Ellos sí saben. Mira qué difícil es predicarles. Qué difícil es en un momento dado reflejarles a Jesucristo. A ellos. O a aquellos vecinos que han vivido 20, 30, 40, 50 y más años viéndonos crecer. Viéndonos salir con la Biblia bajo el brazo. Y escuchando de pared por medio cómo tratamos a nuestra familia. A esos es difícil predicarles. Y a esos tenemos que predicarles y para eso tenemos que vivir de tal manera que nuestras palabras estén respaldadas en una vida que dé credibilidad. Dijimos también que hay 4 pilares que conforman el ADN de la iglesia primitiva: la enseñanza, el compañerismo, el partimiento del pan, que para nuestra bendición hoy lo vamos a tener, y las oraciones. Compañerismo, solo hay que ver cuando tenemos una actividad en la iglesia, lo bonito que se ve cómo nos amamos. Es lindo. Y nos sentamos y reímos y nos hacemos bromas y todo el mundo contento. La enseñanza, gloria a Dios, enseñamos la palabra de Dios. La cena una vez al mes. Pero, ¿y las oraciones? Yo sé que aquí hay gente que ora. Y no estoy hablando de los miércoles en la mañana o de los martes en la noche o del miércoles en el culto virtual o en la célula. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo sé que aquí hay gente que ora constantemente, pero no somos todos. Y esas oraciones nos hacen falta. Mis oraciones y sus oraciones nos hacen falta constantemente por la iglesia, por el cuerpo pastoral, por los líderes, por el concilio, por la junta directiva y por cada hermano. ¿Sabe qué tan fuerte es una iglesia? ¿Sabe qué tan fuerte es una iglesia? Es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Así de fuerte es la iglesia. Y por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. Sofía. Gracias. Voy a ponerlo desde aquí. Bendiciones a todos. De hecho, a mí me pasó algo muy parecido cuando usted dijo que, digamos, entre
entre desconocidos o relativamente desconocidos es fácil hablar de la palabra de Dios, pero que entre los familiares no lo es. Y de hecho a mí me pasó el año pasado en julio, agosto más o menos, a mí me pasó que yo quería evangelizar a mis abuelos y a mis tíos paternos. Bueno, mis abuelos en realidad ya están fallecidos, mis tíos paternos, que ellos son católicos súper fervientes. Entonces el año pasado Dios me dio esa semillita de querer predicarles a ellos, y gracias a los misioneros gringos que vinieron el año pasado pudimos hacerlo. Ellas tienen un poco de enredo, pero porque creen en Dios y en todo, pero tienen las combinaciones de las costumbres católicas. Entonces no solamente Dios sabe si aceptaron o no, pero por lo menos se me quitó un poco ese temor de irles y predicarles a ellas, pero por lo menos gracias a Dios, primero Dios, que no lo hice sola, y segundo de que ya también me acompañaron muchas personas para vencer ese temor. Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya se alzó en huelga el... Vamos a ver. Si en cabina me ayudan con la siguiente diapositiva. Muy bien, perfecto. Luego vimos que fue necesaria una crisis para que la iglesia en Jerusalén dejara su calorcito, ¿verdad? ¿Cómo vivían ellos? Dice la Biblia que con sencillez y alegría partían el pan en las casas, oraban, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, no estaban exactamente sentados. Dice que todos los días, no solo un sábado al mes, todos los días, en el templo y por las casas. Cuando dice templo, se refiere al templo de Jerusalén, donde estaban los judíos, lo que hoy sería una sinagoga, por ejemplo, ¿verdad? Hasta ahí se atrevían a ir a predicar. Ayer me decía Rigo, cuando pasamos frente a la basílica, hermano, aquí tenemos que venir a repartir trataditos y evangelizar gente. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Verdad, Rigo? Es un reto. Ok. Es un compromiso también. Pero resulta que no salían de Jerusalén. O sea, hacían todo eso todos los días, y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, pero no se movieron de Jerusalén. Estaban muy contentos, muy seguros dentro de los muros de su ciudad. Y entonces vino una crisis, vino persecución, y ¿saben qué tuvieron que hacer? Huir. Y mientras huían, iban sembrando la palabra, iban predicando el evangelio. Se rompieron fronteras y nacieron muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. También nació la misión transcultural. Y vemos a Felipe hablándole a un etíope, que era el tesorero de la reina Candace, si no me equivoco. Y después de esa persecución también vimos a un hombre que recibió la ropa de Esteban a sus pies después de que lo asesinaran a pedradas, siendo llamado por Jesucristo mismo para ser el apóstol a los gentiles. Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo. Y entonces comenzamos a ver la iglesia casi como la conocemos hoy. Un liderazgo supervisor, dedicado a la enseñanza, a las cosas espirituales, y otro liderazgo ejecutor, dedicado a la obra social.
Allá abajito lo que dice es, el modelo neotestamentario es multiplicar iglesias locales autóctonas, financiadas y lideradas localmente, en lugar de construir megacentros con iglesias periféricas dependientes de una iglesia madre. Hablamos un poco de eso la semana pasada, entonces no vamos a ahondar. Oh, perfecto. Ok, ahora sí. Dimensiones del crecimiento integral. Hermana Anabel. Allá, sí. Dimensiones del crecimiento integral. Nuestra meta es la madurez en Cristo. No es entretener a los santos. Adelante, hermanita. Buenos días, hermanos. En la diapositiva anterior, en la parte de abajo, decía que la meta era hacer iglesias locales y nunca fue hacer megacentros. Bueno, y además de que en la época pues estaban siendo perseguidos, ¿verdad? También. Pero a mí me llama mucho la atención, hoy precisamente, siempre me llama la atención, pero hoy precisamente estacioné frente a una iglesia aquí, pequeña, ¿verdad? Y me llama la atención porque estamos rodeados o sea, por ejemplo, esta iglesia está rodeada de varias iglesias y así he visto en Cartago un montón, ¿verdad? En diferentes lugares del país. Me llama la atención esto de qué es lo que tal vez no estamos haciendo nosotros, porque esta es una iglesia de sana doctrina, no todos tienen que pensar como nosotros ni disfrutar del evangelio como nosotros. Sabemos que hay otros les gusta un poco más alegre tal vez, ¿verdad? Y demás, pero la doctrina, que es el centro y lo más importante, por ejemplo, aquí es muy sana. Entonces a mí me llama la atención de por qué tenemos como en vez de fortalecer lo que ya tenemos y crear comunidades, que esas comunidades incluso, como por ejemplo la Bautista, ¿verdad? Que tenga diferentes misiones como lo hemos tenido, lo que hacemos es, o parece lo que es, y yo creo que lo que la gente ve también afuera, es que hay demasiadas personas divididas, o sea, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que es universal y de alguna manera su estructura se ha mantenido a través de los años y sí tiene ciertas divergencias, pero no tantas, ¿verdad? Y aún así siguen como medias controladas, pero nosotros, digamos, lo que llamamos el protestantismo y demás, estamos muy divididos, ¿verdad? Entonces me llama la atención esto. Y la pregunta es realmente, porque no tengo ninguna respuesta ahorita, pero la pregunta tal vez es como realmente si tenemos que hacernos algún tipo de autocrítica, ¿verdad? O ver cuál es el fenómeno que está sucediendo, que en vez de fortalecer iglesias con sana doctrina, ¿verdad? Vemos iglesias más bien que me empiezo a hacer pequeños, como pulperías parecen, ¿verdad? En todo lado. Ok, bien. Dijiste muchas cosas importantes, tocaste varios puntos ahí medulares. Vamos a ver. Primero, y tengo dos pastores por acá, sí, Miguel y Edgar andan por allá. Nosotros no somos protestantes. ¿Ok? ¿Por qué razón? La reforma protestante sale de una división dentro de la Iglesia Católica. ¿Ok? Nosotros somos una iglesia neotestamentaria. Estamos más allá de eso. No significa que seamos perfectos nosotros, ¿verdad? Como dijo alguien por aquí una vez, si alguien encuentra una iglesia perfecta, no me diga dónde está, porque nada menos llego y la echo a perder. ¿Ok? Tenemos una hermosa iglesia, y sí, una iglesia de sana doctrina. Justamente el miércoles, en el culto virtual, comencé el estudio del libro de Judas. Vean, son 25 versículos explosivos, eso es dinamita pura. Y dice, y es creo que me explicaba el hermano Marvin, la única parte en el Nuevo Testamento donde dice que debemos contender, es decir, pelear, entrar en batalla, entrar en contienda ardientemente por la fe. Cuando dice por la fe se refiere a la sana doctrina. Es decir, no tenemos que dejar que se metan lobos con piel de oveja
disfrazados aquí a decirnos suavecito, es que no prosperamos porque no hacemos esto. Es que tenemos que hacer pactos con Dios. ¿Me explico? Cosas que suenan románticas, bonitas, pero que no son bíblicas realmente. Nosotros, el hombre no es quien para hacer un pacto con Dios. Los pactos los hizo Dios y ya están establecidos. Por otra parte, sí es importante, vamos a ver, veamos esto. ¿Cuántos viven por la zona de San Rafael? ¿Ninguno de aquí? Ok, ahí tenemos una hermanita por la zona de San Rafael. Por la zona, ok, Gerardo, por la zona de Coperrosales. Ok, muy bien. Aquí arriba en el Carmen. ¿Quién es por el Carmen? Muy bien. Más arribita por San Blas. ¿Nadie de San Blas? Por allá tenemos unos de San Pedro. Muy bien. Por aquí hay otro lugar. Recuerden que yo de Cartago sé llegar a mi casa. Por Aguacaliente. Muy bien. Ustedes allá por la fábrica, ¿verdad? Nosotros es aquí más abajo. Vean que estamos distribuidos prácticamente por todo Cartago. Paraíso. Ahí está Paraíso representado. Muy bien. Ok, mis hermanos, no sé si me faltan más lugares, pero aquí el asunto es, ¿y por qué no abrimos nuestras casas para que haya células de estudio bíblico y oración en nuestra casa? ¿Por qué no las abrimos? Porque así trabajaba la iglesia primitiva. Era en casa. Si usted lee en el Nuevo Testamento, muchas veces los escritores dicen, saluden a la iglesia que está en su casa. ¿Saben? No eran mega iglesotas enormes. Algo como nosotros era algo gigantesco. Jerusalén y Antioquía de Pisidia fueron dos fenómenos aparte. Pero las iglesias eran 15 personas, 20 personas y ya se consideraban grandes. Me decía Alexander Torres, aquel misionero que se fue para Italia, que allá en Italia, y hablé con alguien en España, me dijo lo mismo. Una iglesia donde llegan 20 personas, dése por satisfecha, aquello es una multitud. 20 personas. ¿Sabe que si llegaran todos los de la célula donde la familia Chávez, aquí por el TEC, somos 20? Cuando estamos todos completos somos 20. Los miércoles hemos tenido como 30 personas. Ahí. Normalmente andamos alrededor de 20 personas. ¿Me explico, mis hermanos? Tenemos cómo, tenemos medios, tenemos lugares. Es más, un poquito más allá, Higuito. ¿Quién vive por Higuito? El Huarco. Ah, ok, ahí hay uno. Ven, mis hermanos, tenemos dónde, pero ¿sabe qué? Necesitamos que usted abra las puertas de su casa, no para que nosotros de la iglesia nos vayamos allá a hacerle compañía y a tomar café, sino para que 2 o 3 de nosotros vayamos allá y junto con usted invitemos a gente de su barrio a que vaya, invada la sala de su casa y les prediquemos. Y entonces estaríamos haciendo lo que dice el Nuevo Testamento. Y puede que de ahí, en alguna zona, 5 kilómetros a la redonda o más, nazca una pequeña iglesia y se fortalezca. Pero yo no sé si de eso es un tema que viene más adelante. Ok, crecimiento. Entonces, crecimiento espiritual. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, meternos en oración, congregarnos cada vez que podamos para crecer espiritualmente, para recibir
alimento espiritual. Ajá. Hermana Nidia. Bendiciones, hermanos, a todos que no los he saludado. Don Eric, viera que hace muchos años, cuando estaba el pastor don Julián Home aquí, esto se acostumbraba a hacer. Inclusive, mi casa fue una de esas casas en que se hacían los cultos una vez a la semana y inclusive yo invitaba a los vecinos y ahí llegaba don Basilio, iba el hermano Daniels, don Edgar Daniels y don Julián, siempre iban los tres, ¿verdad? Don Basil, ¿sí? Ah, Augusto Chávez estuvo en mi casa, ¿verdad, hermano? Sí. Así es que siempre, hace muchos años, eso se acostumbró a hacer, pero de ahí no volvió más la cosa. Ok. Yo sé que esta iglesia, ahora sí estoy hablando de la PIBC, yo sé que esta iglesia hizo muchas cosas en el pasado, muy buenas, y sigue haciendo otras muy buenas hoy. ¿Ok? Pero en la vida cristiana, mis hermanos, las victorias de ayer no nos sirven hoy. La victoria cristiana se vive momento tras momento. Es como el fútbol. ¿De qué le sirve a Saprissa ser el equipo con más campeonatos? Si el último campeonato lo ganó, ¿quién? ¿Quién? No puede ser. Ok. De nada nos sirve haber plantado iglesias en el pasado si ya hoy no lo estamos haciendo. Sí, pero hermanos, no nos consolemos en el mal de otros. Es aquí, nosotros los que tenemos que hacerlo. Si usted tiene la posibilidad de abrir una célula en su casa, búsquenos, háblenos, pongámonos de acuerdo y de alguna manera vamos a abrir una célula en su casa también. ¿Ok? Ajá. Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Pero en el caso de mi barrio, cuando nosotros llegamos a vivir ahí, éramos solamente nosotros. Ahora tenemos el gran torpedo, que tenemos una iglesia al puro frente, otra atrás y otra al costado. En menos de 50 metros están las tres iglesias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya viene uno y comienza a reunirse, entonces hay ya otra iglesia protestante más. Yo, en el caso mío personal, yo me doy por conforme. No tranquilo, pero no conforme, porque fue una de la comunidad que el Señor me envió y no se me quedó nadie ahí sin haber llevado su palabra. Y de hecho que hay muchos que son discípulos míos, pero ahora están en otro lado. Pero lo importante es que están. Entonces, en ese caso, hacer una célula más en un reducto de 100 metros, que hay iglesia aquí, iglesia aquí, iglesia aquí, entonces siento como que más bien es como obstruir el paso de los que están ahí trabajando. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, habría que ver la doctrina, no las conozco, pero estamos hablando de sana doctrina, de predicar el Evangelio de Cristo. Vamos a continuar, porque ya me queda muy poco tiempo y no creo que me den otro domingo. No, dice que no. Ok, entonces, ese crecimiento espiritual nos va a tener crecimiento social, es decir, que la iglesia se manifieste en necesidades que tenemos alrededor, no solamente con los de, primeramente, obviamente los de casa, pero también otras familias que pueden recibir el Evangelio por medio de una obra de amor. Crecimiento numérico, cumpliendo la gran comisión, predicando el Evangelio a toda criatura, porque sabe, aunque Dios conoce quiénes se van a salvar, Él no escogió a unos para salvarse y a otros para perderse. Eso no es cierto. Dios escogió a toda la humanidad en Cristo para ser conformados a la imagen de su Hijo,
y nos corresponde a nosotros, que no sabemos quiénes van a aceptar o quiénes van a rechazar el Evangelio, llevar ese Evangelio a cada criatura. Y eso nos va a dar crecimiento numérico y crecimiento orgánico, multiplicación estratégica, es decir, plantar iglesias o ayudar a plantar iglesias dentro y fuera de Costa Rica. Es decir, no significa que todo el trabajo tenemos que hacerlo solos en la PIBC, sino que podemos hacer alianzas estratégicas con otros hermanos para plantar una iglesia de sana doctrina en otro lugar. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la presión externa forjó el carácter de la iglesia frente al Sanedrín judío y el culto imperial romano. Esa iglesia del Nuevo Testamento tenía dos enemigos básicos, visibles. Los judíos, el Sanedrín que los perseguía, y el imperio romano que también los perseguía. Y aún así no dejaron de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero tuvieron que ser empujados. Estuve en El Salvador en 1984, la última vez. Me contaban los hermanos en esa ocasión, 1984, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, que el domingo anterior al que yo estuve en esa iglesia, la gente tuvo que tirarse al piso porque las balas pasaban a 1 metro de altura, lado a lado en el templo. Y eso venía ocurriendo ya cierto tiempo atrás de eso. Pero ¿sabe qué me dijeron? Pero viera, hermano, que desde entonces, ¿cómo ha crecido la iglesia? Interesante, ¿verdad? Me cuentan los hermanos en Cuba que las iglesias están creciendo, que el Evangelio está floreciendo en medio de esta crisis. ¿Será que nosotros necesitamos un menioncito para que nos demos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo? Y no me refiero a la PIBC, me refiero a la iglesia en Costa Rica. Y entonces dentro de la iglesia de Costa Rica está la PIBC, y dentro de la PIBC estamos usted y yo. Tenemos que tener gozo, valentía para hablar con denuedo el Evangelio y orar constantemente para que Dios nos lleve a las almas. ¿Cómo ve usted a las personas en Cartago? Usted sale y hay un montón de gente. ¿Cómo la ve usted a esas personas? ¡Qué montón de gente! Y usted ve un sábado a cierta hora o horas pico entre semana, ¡qué montón de carros! ¡Qué montón de gente! Y arrugamos la cara, ¿verdad? ¡Qué pereza! ¿Sabe cómo lo veía Jesucristo? Con compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo los vemos usted y yo? ¿Por qué no oramos constantemente para pedirle a Dios que nos dé esa vista de Jesucristo para ver a las almas allá afuera como ovejas que no tienen un pastor? Es decir, están perdidas sin protección y no lo saben. Más adelante vamos a hablar con detalle de este tema, pero en otro mes. El reloj profético. ¿Por qué es importante para nosotros la escatología? Es decir, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Por qué es importante lo que está ocurriendo ahora? Porque son señales de que Cristo está cada vez más cerca, que su venida es inminente, que Él viene por sus redimidos, para que después caiga sobre esta tierra la ira de Dios en la semana 70 de Daniel, en la gran tribulación. La iglesia va a ser removida de la hora de la prueba, no va a pasar por ahí, pero ¿y los que quedan? ¿Y si es un hijo suyo? ¿Y si son sus padres?
y si es su esposa, su esposo, su hermano. Hermanos, es urgente salir a predicar a Cristo. Ya no solo es importante, es urgente, porque Jesucristo viene en cualquier momento. Hay desafíos que tenemos que enfrentar. La posmodernidad. Ya nada es cierto, ya no hay verdades absolutas. Todo es relativo. La moral es relativa. Con Dios no. Dios sigue siendo el mismo. No cambia. Desigualdad estructural. Hay gente que tiene tanto que 100 vidas no le alcanzarían para gastarlo. Y hay gente que tiene tan poco que ni siquiera va a terminar este día porque va a morir de hambre. Pero igual, el que tiene mucho también se puede morir hoy con mucho. Y por mucho que tenga, si no tiene a Cristo, va a ir al infierno. Y el que no tiene nada y muere hoy, si no tiene a Cristo, va a ir al infierno. Así que necesitamos estructuras en la iglesia que se proyecten a la comunidad para llevar evangelismo con amor, de verdad con amor. No basta con decirle a una persona que lo tiene todo, que Dios le ama. Y a uno que no tiene nada, ¿qué le decimos? ¿Por qué no llegamos con un bollito de pan, un poquito de café y hasta con un, ¿cómo se llamaban aquellos hornitos pequeñitos que tenían una espiral que lo conectaba a uno y se calentaba? ¿Ah? Un anafre, si no tienen con qué. O llevamos el café en un termito y le decimos, venga, tomemos café juntos aquí mientras conversamos y les presentamos a Cristo. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia decirle a alguien Dios te ama a decirle vengo a demostrarte el amor de Dios, dándote mi amor también? La era digital. Nunca la gente ha estado tan sola como hoy. Todos en la misma mesa y cada uno en lo suyo, hipnotizado por el monstruo de un ojo. La extensión del dedo pulgar. Y me habla el hermano Marvin, perdón hermano, ¿qué me decía? Un tirito, hermano. No estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí mismo, porque yo caigo en esto. Usemos la tecnología como lo estamos haciendo ahorita, para que este mensaje llegue mucho más allá de esas 4 paredes y ojalá mucho más allá de estas fronteras. ¿Tiene red social? Publique versículos. La palabra de Dios no regresa vacía. No publique una vida falsa que no tenemos. Y si la suya es la mejor vida del mundo, guárdesela. Publique lo que Cristo ha hecho en usted. Aproveche las redes sociales para tener alcance evangelístico. Terminamos con esto casi. 5 principios dispensacionales para hoy. Fidelidad al Evangelio. Gracia exclusiva, salvación sin obras ni añadiduras. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz, pero la gente tiene que saberlo. Claridad profética, tenemos que aprender a distinguir entre Israel y la iglesia, no son lo mismo. No politicemos la obra de Dios. Urgencia escatológica, tenemos que entender que Jesucristo está a las puertas. En el próximo parpadeo podríamos ya no estar aquí. Y todo este mundo quedaría a merced del anticristo
y bajo la ira de Dios. Seamos una comunidad auténtica, fomentemos vínculos reales, presenciales. Creo que en nuestra iglesia tenemos un liderazgo plural, en eso estamos muy bien. Pero creo que ese liderazgo necesita ser acompañado por la iglesia para que podamos crecer juntos. Diaconía integral, entender que la verdad proclamada y el servicio compasivo caminan juntos para evidenciar el amor de Cristo. Creo que ya hablé bastante de eso. La certeza de nuestro destino en los tiempos finales transforma radicalmente nuestro día de hoy. La mies es mucho, pero mucha, y el tiempo de esta dispensación ya se termina. La gracia no va a durar para siempre. Creo que Dios la ha extendido más allá por misericordia a aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Pero Él dijo, ciertamente vengo en breve, y Juan responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Quiero preguntar algo nada más. ¿Puede usted o puedo yo decirle a Cristo cara a cara, sin ningún temor, ven Señor, yo estoy preparado para recibirte? Podemos decirle a Cristo, Señor, ven ya. Yo ya hice todo lo que me mandaste que hiciera. Estoy preparado, realmente preparado para que tú vengas a este mundo. ¿Será que lo estamos? ¿Será que estamos viviendo con la convicción de que la venida de Cristo es inminente? ¿O será que eso es como el cuento del coco? Chiquillo, si no se duerme se lo va a comer el coco. Chiquillo, si no se duerme se lo va a llevar el viejo el saco. ¿Se acuerdan del viejo el saco? En Coto 47, donde yo crecía, había un señor que pasaba con un saco de gangoche enorme recogiendo cachivaches. Y a mí me asustaban mis padres, mi mamá me decía, pequeñillo yo, si no te dormiste va a llevar el viejo el saco. Yo me metía entre la cobija y me ponía la mano encima. ¿Será que la venida de Cristo es para nosotros como el cuento del viejo el saco? La oímos, pero no la creemos. Porque un verdadero hijo de Dios está consciente de quién es y de quién viene por él y que viene pronto. ¿Alguien me levantó la mano? Nada más, ya para terminar. Buenos días, hermanos. Yo tengo la certeza, ¿verdad?, de que la venida de Cristo está muy cerca, porque la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo todo ojo le verá. Y actualmente, con la tecnología que tenemos, porque eso es algo que viene del cielo, la tecnología es algo que el hombre la ha descubierto, pero viene del cielo, porque dice nuestro Señor Jesucristo que todo ojo le verá. Y actualmente todos sabemos de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente todas las personas, todos los idiomas del mundo saben que existe nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que nuestro Señor Jesucristo está muy, muy cerca. O sea, es algo como que se siente, como que no es cuando yo me criaba que decía, ya viene, sino que es algo que los cristianos podemos sentirlo, que lo sentimos como que hay algo que se mueve en el aire que nos dice, está muy cerca, está demasiado cerca. No es un cuento, es algo que ya sabemos que ya pronto va a suceder. Amén. Gracias, hermano. Bien, mis hermanos, espero que estos estudios les hayan servido
No espero que hayan sido de su agrado, pero sí espero que hayan edificado nuestros corazones y nos hayan dejado en qué pensar para entender que necesitamos predicar a Cristo cuando sea oportuno y cuando caigamos mal. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano don Eric. Ahora le pedimos a mis hermanos diáconos que están encargados